Queridos amigos, Yactamasichayaicona, amantes del quechua y de las lenguas indígenas, de la cultura andina y de todo lo relacionado al Tahuantinsuyo, ya hemos visto, o mejor dicho, ya hemos oído en podcast dos modos, el modo indicativo y el modo desiderativo, que los latinos llaman modo optativo. Como les dije, el modo indicativo nos sirve para hablar de la realidad. Así indicamos lo que es, lo que fue, lo que hubo sido, lo que ha sido, lo que será, pero no lo que sería. Porque lo que sería ya configura dentro de la hipótesis, ya es hipotético, ya no es realidad. Por esto es que esto encaja en quechua dentro del modo desiderativo. Hoy les voy a presentar un tercer modo que he denominado o que he decidido denominar el modo coyuntural. Coyuntural es parte de la realidad, pero este modo se subordina a otro modo. Entonces, en una oración con este modo vamos a tener dos frases. La frase coyuntural, en el modo coyuntural, y la frase en otro modo, que sería la frase subordinante. La primera es la subordinada, la dependiente, y la última es la subordinante, la que decide, la que nos dice sobre el tiempo y la persona. Veamos. Este modo coyuntural entonces tiene dos factores, tiene dos fórmulas, tiene dos factores, dos partículas. A la primera partícula hace mucho tiempo denominé la partícula o el factor del subordinado idionominal. Subordinado idionominal, con esto quise decir o quiero decir que el sujeto del verbo en la frase coyuntural va a ser el mismo sujeto, el mismo sustantivo, sujeto, que se mencione en la frase subordinante. Y en la frase subordinante también se va a mencionar el tiempo. El factor es SPA. No voy a hablar mucho de SPA, no le voy a dar mucha bola en esta lección a SPA. Sencillamente decir que, ejemplo, monaspa puede entenderse como cuando yo quiero, cuando yo quiera, cuando yo quise. No solo yo, cuando tú quieres, cuando tú quisiste, cuando tú quieras, y todas las personas y estos tiempos diversos. Pero no se va a mencionar en esta frase el tiempo ni la persona. Eso se va a determinar en la frase determinante, en la frase subordinante. Allí se va a citar al sujeto, que va a servir para las dos frases, que va a ser el mismo, por eso idionominal, porque es el mismo sujeto, y ahí se va a citar o se va a construir la otra frase en el tiempo que corresponda y que determine para toda la oración. Más de esto posteriormente, porque ahora vamos a tratar de este subordinado
heteronominal. Entonces, cuando digo heteronominal es que ambos sujetos van a ser diferentes. Por lo tanto, la frase subordinante no va a determinar el sujeto de la primera frase, pero sí va a determinar el tiempo. El tiempo sí. El sujeto no, naturalmente. Por eso heteronominal. Necesitamos dos sujetos. El factor para este subordinado heteronominal es la partícula pti. Pti que se ha corrompido a pti, pti en algunas regiones. Naturalmente yo siempre les estoy hablando del quechua clásico. Ese es mi interés. Eso tengan bien en claro. Yo no estoy detrás de ningún dialecto del quechua, sino del quechua clásico conforme nos muestra el trabajo de básicamente los padres gramáticos y las referencias en las crónicas que apoyan este trabajo. Por lo tanto, el factor del subordinado heteronominal es la partícula pti, que nos sirve inclusive como infijo, es decir, no viene adelante, no viene atrás, viene en el medio. Viene después de la raíz de cualquier verbo y antes de cualquier desinencia. Si digo, tomando el mismo verbo monai, que es querer, digo monapte y le coloco otro sonido e para referirme a la primera persona, monaptei. Estoy diciendo cuando yo quiero, cuando yo quise o cuando yo quiera. Eso va a depender el tiempo, va a depender del tiempo que le otorgue la oración en la frase subordinante, en la frase determinante, la frase que va a seguir a esta que es dependiente como la otra, son dependientes, son subordinadas, y se determina entonces el tiempo en la segunda, pero no se determina el sujeto porque es heteronominal. Son dos sujetos diferentes. Conjugamos entonces con el verbo monai, que es querer, monaptei, cuando yo quiero, cuando yo quise, cuando yo quiera, monapteike, con ike al final, cuando tú quieras, cuando tú quisiste, cuando tú quieres, monapten, monapten, cuando él, ella, inclusive ellos, monapten, cuando ellos quisieron, cuando él, ella, ellos quieran, cuando él, ella, ellos quieren. Luego tenemos dos plurales de primera persona, monapteico, que es exclusivo, monapteico. Luego monaptenches, que es incluyente. Luego monapteiqueches, que es plural de segunda. Y monaptenco, plural de tercera, que como les digo una vez más, puede obviar su Q final y ser monapten, siempre y cuando ya esté claro en nuestra oración que se trata de un plural. Así se conjuga entonces este subordinado heteronominal. Pero fundamentalmente quiero que entiendan que
todo esto está dentro de una dimensión, está dentro de una dimensión que se conoce como modo, diferente de otras dos dimensiones que son otros dos modos. La dimensión de la realidad es el indicativo. La dimensión de el dominio el campo de lo hipotético es el desiderativo. Y este dominio, campo de la coyuntura, es una coyuntura que hace parte de una realidad, pero es dependiente de otro modo, de otra dimensión, de otro campo. Con esto basta por hoy.